a los Corintios, en el capítulo 2, le vamos a dar lectura y vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo interesante que nos habla acerca de la cruz de Cristo. Y dice así, capítulo 2, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Señor bendiga su palabra en esta tarde en nuestros corazones. Y este es un capítulo tremendo, tremendo, porque vemos aquí al apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, este gran siervo de Dios que fue enseñado a los pies de Gamaliel, y le vemos renunciando a todo su conocimiento. Lo primero que hace aquí al entrar en el capítulo 2 es que él está renunciando, se está despojando de todo el conocimiento que él tiene, y dice allí, cuando la iglesia de Corinto fue instituida allí en el capítulo 18, nos dice del libro de los Hechos capítulo 18, vamos a echarle una ojeada aquí. Hechos, el capítulo 18, dice Pablo, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, capítulo 18, verso 1. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Aquí encontramos el comienzo de la iglesia de Corinto. Y vemos entrar a Pablo en Corinto despojado de todo el conocimiento, según nos muestra aquí en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o el evangelio,
no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Sencillamente llegó como un hombre normal, común, corriente, para exponer las virtudes de aquel que lo había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cómo había aparecido el Señor como un resplandor, con un resplandor allí de luz del cielo. Y le amonestaba porque estaba persiguiendo a la iglesia. Y nos dice la Escritura que se encontró aquí con Aquila y con Priscila, su mujer. Y como eran del mismo oficio, ellos estaban trabajando haciendo carpas. Trabajaban juntos, haciendo tiendas, nos dice el verso 3 del capítulo 18 del libro de los Hechos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Tenía un trabajo, el de hacer tiendas, pero en el trabajo vemos aquí que el apóstol Pablo estaba desarrollando su ministerio. Y estaban también allí. Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Tremenda ocupación del apóstol Pablo. Pero no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Fue normalmente allí en lo cotidiano, que es lo que nosotros hacemos cada día. En lo cotidiano mientras vamos andando en el sendero de esta vida, vamos anunciando a la persona del Señor Jesús. Y la iglesia, en los primeros versículos, y nos dice la Escritura que en el verso 11, que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. El Espíritu de Dios le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor estaba cumpliendo el propósito en Pablo, pero no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Y el verso 2 del capítulo 2 de Primera de Corintios, había un propósito en Pablo. Aquí vemos una vida con propósito y es lo que cada uno de nosotros los creyentes debe formarse para poder enfrentar la vida, sabiendo que la vida es tan breve. Y dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Tal vez no fue hablando de las profundidades del Antiguo Testamento, como podríamos pensar, en todo el bagaje de doctrina que podemos enseñar de las Escrituras, podemos recoger del Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo se ha propuesto no saber nada más, hacerle saber nada más, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Presentar al crucificado. Y al presentar al crucificado, nos dice la Escritura aquí, que estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Hablando de Cristo. Hay un himno que cantamos mucho y que es ese que dice, ve cristiano y predica de Jesús tu Salvador. Sí, ve a todos y explica el mensaje de su amor. No hay mensaje más glorioso. Este mensaje lo anhelan predicar los ángeles. Anhelan anunciarlo. Pero nosotros somos los que tenemos testimonio de salvación. Cuando el endemoniado gadareno allí se daba contra su cuerpo, allí entre los sepulcros, y fue echado fuera el demonio que estaba en él, e intentaba seguir al Señor Jesús, el Señor le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Creo que no hay mensaje más poderoso, ese mensaje que se predica
con el testimonio. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Presentar a Jesucristo y a este crucificado. Cuando leemos en las Escrituras, allí en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego el verso 14 más abajo dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo se hizo carne, el Verbo se encarnó. Grande es el misterio de la piedad, nos dice Timoteo. Dios fue manifestado en carne, en la persona del Señor Jesucristo. Perfecto Dios, perfecto hombre. Y aquí nos expone Pablo y dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Quien muere en la cruz no es Dios. Dios es inmortal. Pero aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, fue hasta la cruz del Calvario. Siendo Dios, se despojó a sí mismo. Así dice la carta a los Filipenses. Y fue hasta la cruz. Fue hasta la cruz. Allí, aquí en el capítulo 1, verso 18 de esta primera carta a los Corintios, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La cruz lleva un mensaje. La cruz lleva un mensaje. La palabra de la cruz. La cruz nos habla por sí sola. No necesita no se necesita un gran erudito para entregar el mensaje de la cruz. Porque en la cruz murió un ser santo, justo, irreprensible, sin mancha, sin pecado. Va un ser que nunca cometió un pecado y toma la cruz y se pone en el lugar del pecador. Dice allí en Isaías capítulo 53 que Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó nuestro pecado sobre su Hijo. Y este mensaje glorioso es un mensaje de buena nueva, es un mensaje de evangelio, donde todo pecador puede alcanzar salvación, porque un ser justo se puso en su lugar, pagando así su rescate. Y ese era el propósito del apóstol Pablo, anunciar esta verdad gloriosa, aunque lo hizo con debilidad y mucho temor y temblor. Luego dice que ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Podía haber usado palabras persuasivas. ¿Sabe cómo persuade un vendedor, verdad? Un vendedor le presenta una necesidad al cliente. Le crea la necesidad. Si usted no necesita una aspiradora o un artefacto electrónico, el vendedor le va a crear la necesidad y usted se va a sentir que lo necesita. Los persuade. Esa persona persuade. Un vendedor persuade. Pero aquí el apóstol Pablo dice que ni su palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como persuadiendo. Si no, dice con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo quisiéramos que en esta noche, si alguien no es del Señor, pudiera ser persuadido? ¿Recuerdan ustedes cuando está Pablo ante Festo
y le dice allí ante Agripa, perdón, por poco me persuades a ser cristiano. Ser persuadido, ser convencido para ser cristiano. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Poder conquistar el corazón del oyente con este mensaje de la cruz. Y dice aquí el apóstol que fue con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, dice, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay muchos que hablan al oído, que persuaden y conquistan las almas por esa erudición, pero el mensaje de la cruz es un mensaje que lleva poder en el Espíritu. Poder en el Espíritu. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que han crecido. Para poder entender esta porción, es necesario considerar el problema que había en la iglesia de Corinto. En Corinto había una división, habían 4 facciones. Uno decía ser de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas y otro de Cristo. Y habla entre los que han alcanzado madurez, porque luego en el capítulo 3 hablará que algunos son niños en Cristo. Son niños, no han madurado, no han crecido. Y dice aquí el apóstol, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Es una sabiduría de parte de Dios. Poder conocer este mensaje, poder saber que el Espíritu de Dios pueda plasmarlo en el corazón. Es la idea que entrega el apóstol, con demostración del Espíritu y de poder. Quiere el Señor que seamos edificados en esta noche y que alguna persona pueda ser alcanzada por este mensaje glorioso del Evangelio. La cruz, donde aquel ser santo, Cristo Jesús, tomó nuestro lugar por mí, indigno pecador. Cuando cantamos tantos himnos del Evangelio, y hay uno mi preferido, ¿cómo en su sangre pudo haber tanta aventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui. ¿Cómo pudo haber tanta aventura para un pecador indigno? Cuando fallamos y no podemos jactarnos de que amamos a Dios, pero sí podemos jactarnos de que Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito en nuestro lugar. Entregó lo que Él más amaba. Aquel que estaba en el seno del Padre, Dios lo entregó para salvarnos, para redimirnos. Dice aquí el apóstol en el verso 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Un misterio deja de serlo cuando es revelado. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí esta porción no es para que nos gloriemos ahora, sino para cuando nuestros cuerpos sean glorificados, como dice allí en la carta a los romanos, a los que llamó, a esto también predestinó, a los que predestinó, y vamos a leerlo textual mejor, allí, porque de la gloria que habla aquí es cuando nosotros seamos
arrebatados, estemos ya en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando nosotros alcancemos la gloria, cuando traspasemos el umbral de la muerte y podamos disfrutar de esta gloria, aquí el apóstol se refiere a eso. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para cuando estemos glorificados. Nos dice la carta a los Efesios que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que aunque estamos en el escenario de esta tierra, el Señor ya nos ve allá sentados juntamente con Cristo. Dice la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y es esta la única porción en las Escrituras donde al Señor Jesucristo se le llama el Señor de gloria. El Señor de gloria. Es la única porción. Antes bien, dice, y este capítulo va como en un increyendo, va adentrándonos, se nos va mostrando. Nos lleva desde la cruz a la gloria y nos muestra lo que nosotros como hijos de Dios vamos a recibir. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Podría alguien, un creyente, podría un hombre despreciar lo que el Señor le tiene preparado en la eternidad? ¿Podríamos ser tan necios de volvernos atrás y abandonar la fe? Por supuesto que no. Ningún creyente genuino podría hacerlo. La carta a los hebreos lo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es más, en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, conozco a un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, y de tal hombre me gloriaré, que subió hasta el tercer cielo, donde vio cosas inefables que no le es dado al hombre expresar. Y encontramos aquí, por lo menos, desde el verso 10 al 16, como decía, que nos va adentrando, y dice, y aquí nos habla en el verso 10 primero, la revelación. Como creyentes tenemos revelación. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Cuando hemos creído en el mensaje del Evangelio, Dios pone de su Espíritu en nuestros corazones. Y Dios nos las reveló, estas cosas, las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. No nos olvidemos de lo que dirá luego más adelante, que somos templos del Espíritu de Dios. Dios habita en nosotros. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo habitando en nuestros corazones. Templos. Ahora, el Espíritu que está en nosotros nos va a revelar, nos va a enseñar acerca de Cristo. El verso 11 dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ningún hombre, por más
conocimiento teológico que pueda tener, sin el Espíritu, no va a poder entender estas verdades eternas. El Señor las revela al corazón. Dios quiere hacerse conocido en el corazón del hombre. Dios quiere mostrarse. Y para eso, Dios pone de su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Por el Espíritu es que nosotros vamos a conocer más y más al Señor. Ahora, después de la revelación, viene la iluminación al corazón. Y dice en el verso 12, capítulo 2 de Primera de Corintios, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y tiene un propósito la presencia del Espíritu Santo de Dios, hacernos conocer lo que Dios nos ha concedido. Nadie se va al cielo sin saber, porque el Señor nos enseñará. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos enseñará todo acerca de Cristo. La unción misma, dice en las primeras cartas allí, en las cartas de Juan, dice, la unción misma nos enseñará. La unción, refiriéndose al Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Señor quiere que sepamos, y el Señor se va a ocupar de ello. Lo cual dice, también hablamos, y aquí encontramos en el verso 10 y 11 la revelación, en el 12 la iluminación, y en el verso 13 la inspiración. El Señor nos va a inspirar para hablar lo que sabemos. No nos va a hablar, no nos va a inspirar para hablar lo que no sabemos. Estas verdades eternas las vamos a poder compartir cuando las sabemos por la experiencia que cada uno de nosotros tiene acerca de él. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, como lo hizo el apóstol Pablo. Allí en el capítulo 2, verso 1 dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Igualmente nosotros, de la misma manera. No es más grande el Espíritu de Dios que estaba en Pablo que el que está en nosotros. Tenemos la misma medida. La misma medida. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Allí en Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y exactamente, cada creyente va a recibir la inspiración de parte del Señor. No para verdades nuevas, no para nuevas revelaciones, sino lo que ya está escrito, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y hace una diferencia marcada, profunda, donde dice que el hombre natural o el hombre sin Dios o el hombre inconverso
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para él son locura. La palabra de la cruz, dice el capítulo 1, verso 18, es locura para los que se pierden. Para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto es espiritual. Esto es como atravesar la barrera hacia la otra dimensión. Es entender, y luego lo va a decir en el verso 16. El Señor nos va a dar la capacidad, el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Dice el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede entender la mente del Señor? Y aquí hay algo y concluye esto y es maravilloso. Para mí este es un capítulo tremendo. Aunque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí dice, y me llena esto porque veo toda la capacitación de parte del Señor para el creyente. Todas las capacidades que el Señor nos ha otorgado. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Mire. Ahora, el Espíritu Santo nos enseña y nos revela. Versos 10 y 11. Y el versículo 9, el Señor nos muestra lo que tenemos allá, en su presencia, cuando partamos del escenario de esta tierra. Compartiremos la gloria del Señor. Así lo dice el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Compartiremos la gloria con el Señor Jesucristo. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Todo lo compartimos con Él. Somos hijos e hijas de Dios. Y el mensaje, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, no con excelencia de palabras, un mensaje sencillo pero poderoso acerca de la cruz, donde esta cruz tiene un mensaje. Y el propósito que tiene el apóstol aquí, en este capítulo 2, porque el punto principal que se viene tratando y va a ser tratado hasta el capítulo 11 es la división de la iglesia. Es que prestemos atención a la cruz de Cristo, como creyentes, como iglesia. Pero si alguien no es del Señor, que pueda comprender también de que el Señor Jesucristo pagó por sus pecados allá en la cruz. Allá el Señor fue. Dice el Evangelio de Lucas que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y el Señor Jesucristo fue y murió en la cruz. Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Pagó, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Y ahora está a la diestra de Dios. Pero por la fe habita en nuestros corazones también, por su Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseñará y nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nos hará conocer acerca de Cristo,
El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Os lo hará saber. Que el Señor nos ayude para poder comprender este mensaje glorioso. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando cantamos ese himno que dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz, por salvar al más vil pecador. Yo como un pecador vil, fui salvado por Cristo Jesús, mi Señor. ¿Y cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui, ¡ay maravilla! ¿Cuál su amor? Morir por mí con tal dolor. El himnólogo expresa profundamente la obra de la cruz. Que para muchos la palabra de la cruz es locura. Pero para nosotros, dice, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra en nuestros corazones en esta noche y podamos atesorar este mensaje de la cruz. Que la cruz, que Cristo sobre la cruz nos hable, porque el herido fue allí por nuestras rebeliones. Él allí fue desamparado por Dios para que nosotros fuésemos amparados, para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia. Que el Señor añada bendición a su palabra.